Hay muchas situaciones en las que se necesita medir el crecimiento microbiano, por ejemplo, para construir una curva como la que vimos recién, o saber si una población está creciendo o no. Recordemos que el crecimiento es el aumento ordenado del número de células por volumen. Por lo tanto, podemos medir N, X o Z para ver cómo varían en función del tiempo. Comencemos conociendo cómo podemos medir N, que es el número de células. En general vamos a hablar de recuentos. Hay métodos directos en los que vamos a contar directamente las células con la ayuda del microscopio. Utilizamos una cámara de Neubauer para levaduras o de Petrohauser para bacterias, que explicaremos a continuación en qué consiste. También se puede emplear el microscopio de epifluorescencia, que está explicado en la teoría del trabajo práctico de microscopio. Y también se puede utilizar el contador Coulter, que hace un conteo electrónico de partículas, en este caso van a ser las bacterias, que explicaremos a continuación. Y los métodos indirectos son aquellos en los cuales no vamos a observar los microorganismos, sino la manifestación de su crecimiento, son recuento de viables. Cada una de estas técnicas vamos a mostrarlas a continuación, pero están todas explicadas, en el caso del recuento en placa y el número más probable, en el trabajo práctico que acompaña esta semana, que es métodos de siembra. Las cámaras de recuento, como la de Neubauer o de Petrohauser, consisten en un portaobjeto que tienen grabado en el vidrio un reticulado de 1 milímetro cuadrado, sobre el cual se deposita unas gotas de la suspensión en donde se quieren contar los microorganismos. Luego, sobre esas gotas se apoya un cubreobjeto que va a dejar delimitada una camarita de 0,1 milímetro cúbico. Entonces esa cámara se lleva al microscopio, en ella se observan las células y se hace un recuento en cada cuadradito sacando un promedio. Ese valor se multiplica en una fórmula y se expresa como número de células por mililitro o por centímetro cúbico. El contador Coulter es un aparato electrónico que acusa el pasaje de microorganismos por un capilar muy fino, donde los mismos cierran un circuito eléctrico. Debe hacerse en un medio límpido que solo contenga los microorganismos, ya que cualquier otra partícula presente va a ser considerada en el cálculo. Puede determinar también distintos tamaños de células. Una técnica muy empleada para hacer recuento de manera indirecta de viables es la técnica del recuento en placa, que ustedes tienen explicada con mucho detalle en la guía de trabajos prácticos de esta semana, que es métodos de siembra. La técnica del número más probable es otra forma de métodos de siembra en la cual se determina por probabilidad en una tabla el número de microorganismos que están presentes en la muestra. También está explicada en el trabajo práctico de esta semana. El método de filtración por membrana consiste en colocar en un filtro estéril una membrana cuya porosidad impide el pasaje de microorganismos. Entonces se hace circular por el filtro la suspensión de microorganismos que queremos hacer el recuento, los que van a quedar retenidos en la membrana. Esta posteriormente se coloca sobre un medio de cultivo adecuado y se lleva a incubar. Posteriormente se puede determinar el número de microorganismos presentes en la muestra haciendo el recuento de las colonias que se han formado, y se expresa también como unidades formadoras de colonia por mililitro. Esta técnica se utiliza para hacer recuento de microorganismos que producen alguna acción sobre las plantas, por ejemplo las bacterias fijadoras de nitrógeno simbióticas,
producen nódulos en las raíces de leguminosas u otras bacterias patógenas que pueden producir lesiones en alguna parte de la planta. Entonces lo que se hace es, como vemos acá en el esquema y en las fotos, cultivar las plantas en medios de cultivo estériles, por ejemplo una planta de leguminosa, y después se agrega una suspensión de bacterias fijadoras de nitrógeno y posteriormente el recuento se hace contando la cantidad de nódulos que se forman en las raíces. Entonces se considera que cada uno de ellos fue originado por una célula que contenía la suspensión problema.